¿Qué es la disgrafía? Bueno, la disgrafía es un trastorno evolutivo de la actividad grafomotora que afecta especialmente la calidad de la escritura. Como pueden ver en el recuadro de acá, no se entiende nada. Como dicen algunos profesores, escribes en chino porque no te entiendo nada. Algo así es la disgrafía. Y esta es causada por una disfunción práctica en la motricidad o una disfunción en las habilidades neuropsicológicas, que es la visoconstructiva y la visoespacial. Tipos de disgrafía. Bueno, hay muchos autores que nos mencionan disgrafías fonológicas, o sea, que incluso nos dan hasta 6 tipos de disgrafía, pero yo me baso, de acuerdo a mi línea, en estos 3 tipos de disgrafía. Tenemos disgrafía motora, disgrafía basada en el lenguaje y disgrafía visoespacial. La disgrafía motora es aquella que tiene dificultad para coordinar movimientos. A nivel general, no solamente movimientos de trazos en la escritura, sino también general, son torpes, se chocan, pisan mal, se caen, no pueden abotonarse, no pueden amarrarse los cordones, ponerse la ropa. Afecta también actividades que se hacen a nivel cotidiano y ellos fallan en la velocidad y en la precisión y tamaño de las letras. No se demoran en escribir, en ser exactos en su escritura y obviamente el tamaño es distorsionado. La disgrafía basada en el lenguaje es aquella dificultad que tienen para construir correctamente las palabras y tiene estrecha vinculación con la dislexia. ¿Por qué? Porque tiene estas dificultades que pueden ser a nivel ortográfico, de omisiones, de malas uniones, y no está alterada la motricidad o el dibujo. Entonces son aquellas que tienen una bonita letra, pero tienen errores. Y la disgrafía visoespacial son aquellas dificultades visoperceptivas y visoconstructivas. No realizan separaciones adecuadas, les toca respetar los márgenes, son aquellos que empiezan por una esquina y terminan en la próxima esquina. No respetan márgenes, cuando van a colocar una cantidad no pueden colocarlo correctamente, unidad bajo unidad, decena bajo decena. Para cuando se pasa este tipo de cosas es importante trabajar en cuadernos cuadriculados, ser flexibles, que si en la hora de literatura o lengua y literatura nos manda un cuaderno de líneas, él pueda trabajar o ella, pues estudiante, pueda trabajar en un cuaderno cuadriculado, porque eso nos ayuda bastante. Incluso hay docentes que les mandan a rayar el margen para que ellos sepan. Lo que yo trabajo cuando hay disgrafía visoespacial también es contar cuadritos, ¿no? Mira, del margen contamos 2 cuadritos y empezamos. Para la siguiente, cuentas 2 cuadritos, continuamos con la escritura. Para hacer otro párrafo, punto aparte, cuento 3 cuadritos y continúo. De manera que le voy enseñando este tipo de estrategia. Y este tipo de disgrafía visoespacial también puede desarrollarse un trastorno de aprendizaje no verbal. Esperamos que algún día lo hagamos una capacitación del trastorno de aprendizaje no verbal, no es muy común, sin embargo existe y no está tampoco dentro del DSM-5 ni el CIE-11, pero ya está tomando como más importancia en los diagnósticos. Disculpe una pregunta. ¿Una persona puede tener 2 tipos de disgrafía o de dislexia? Sí puede tener. ¿Es normal? ¿Es común? Sí, es como, a ver, recordemos que había varios tipos de dislexia, igual va la gravedad de la disgrafía, puede ser leve, moderada o grave, y no necesariamente tiene que tener una, pueden tener las 3, pueden tener 2, pueden estar ahí todas inclusive. Gracias. Ya, algo que es importante, que incluso me encantaría poderme tomar todo el tiempo para hablarles sobre la disgrafía, pero he tratado de resumir mucho. Para nosotros la disgrafía es algo que no solamente se dice, haz bonita la letra, te borro, te arranco, repite, está mal hecho. No. Un momento, por favor, serían tan amables. Listo. Entonces, la disgrafía no solamente está por decirle, haz un buen trabajo, que te cuesta escribir bonito.
Detrás de la disgrafía viene un proceso súper grande y arduo del terapeuta, que viene desde un control de relajación global, como dice, ahí están todas las etapas. La relajación global, la reeducación, tanto gestual, digital. Vamos a ir viendo uno por uno para que identifiquen. No podemos ir directo a los ejercicios de perfeccionamiento si no hemos trabajado las anteriores áreas. Todo es un proceso, recuerden, un proceso por el nombre, son un seguimiento de etapas, son algo sistematizado. Miren, la relajación global y segmentaria, la finalidad es disminuir la tensión muscular y tranquilizar al niño. Han visto que los niños a veces agarran y hacen así, de manera que cuando ustedes pasan la línea, la hoja, y pasan la mano, ven la aprensión que existe, que llega a tal punto, inclusive a notarse las palabras en la próxima hoja. O es, ¿qué hago yo ahí? Ya cuando tenemos estos errores. Es bueno también trabajar con lapiceros. Ahora nos dan lapiceros con minas de colores, minas más gruesas, podríamos trabajarlos con eso. Bueno, una vez hecho todo esto, ¿no? Eso es como al final para la reeducación de la letra. Las limitaciones, cuando los niños son muy pequeños podemos tener problemas de atención o de inquietud, de que no quieren quedarse quietos para hacer este tipo de ejercicios. Espero que hayan escuchado, los ejercicios para la relajación global son el juego de la vela. Entonces, ¿qué hace la vela? O a veces prendemos una vela y tenemos que seguir cómo la vela se va moviendo, a veces la llama se va moviendo, luego somos estáticos, luego vamos con el ejercicio con respiración, obviamente, que la vela se va diluyendo y lo hacemos con el tono muscular. La barra de hielo, que es similar al de la vela, el saco de piedras es acostarlo boca arriba, darle una pelota y que él imagine que esa pelota es un sapo. Y yo voy con cada movimiento y le digo, te voy poniendo una piedra, otra piedra. Entonces el niño como que, ya, está más pesada, más pesada. Y lo mismo hacemos porque al momento que está más pesada, él tiende a poner más tensión en sus manos, porque obviamente si no le aplasta la pelota llena de piedras imaginarias, y luego lo mismo hago al retirar las piedras. La relajación segmentaria es aquella que hacemos, por ejemplo, ejercicios entre mano, hombro, en la diferenciación entre brazo y muñeca, a veces son los ejercicios que hacemos, así abrir, cerrar, yo saco una manito, la hago, bailar, la cierro. A veces uno dice, esos ejercicios, pero son increíbles porque parten, recuerden, de los prerequisitos para entrar a un proceso de escritor que hablábamos el día martes. Aquí estoy dándole todo lo que necesitamos trabajar en controlar globalmente y segmentariamente toda nuestra tonicidad. En cambio, la reeducación psicomotora de base tiene la finalidad de mejorar el fondo motor, ya que la escritura es una actividad psicomotora y depende del yo motor de cada niño. Educa funciones no adquiridas, reeduca o corrige déficits que el niño presenta y que tiene una perspectiva psicoterapéutica. Se centra en 3 áreas de trabajo: el esquema corporal, conductas motrices de base y conductas perceptivo-motrices. Aquí están las conductas de esquema corporal. Por ejemplo, conocimiento de su propio cuerpo. ¿No puede regresar, por favor? Perdón. Ya. A ver, voy a poner acá arriba, no sé dónde poner esto. A ver si lo puedo dar. No sé sinceramente, pero bueno, aquí está. Entonces, para trabajar están estas 3 áreas y aquí va. El esquema corporal, tenemos que trabajar en el conocimiento de su cuerpo, de su propio cuerpo. Ahí va cuando, y lastimosamente hay una parte del test cuando dice, señálame tus extremidades superiores. Ya casi ni utilizamos ese término. Los niños de ahora ya no saben, al menos acá de todos los que he evaluado, pero sí saben que son manos, brazos, hombros, sí, pero extremidades superiores no saben lo que es un tronco. Entonces tenemos que también segmentar tanto en partes gruesas y finas, expresión verbal, expresión gráfica, conciencia de diferentes elementos, conciencia de sensaciones elementales. En conductas motrices de base tenemos control postural y equilibrio, es afianzar el control del cuerpo, ejercicios de sensaciones, de equilibrio de distintas posturas. Aquí incluso podemos trabajar ahí excelentes, que a veces no necesitamos ni comprar, todo lo tenemos en internet. Posturas de yoga infantiles. Hay a veces el que dice, hagamos el oso, hagamos el zorrito, hagamos el gallo, hagamos la ballena.
ahí va esto, ¿no? Coordinación dinámica general, que son ejercicios de distintos tipos de ambulación, coordinación visomotora, visomanual, ejercicios que mejoran el óculo manual, que es, por ejemplo, aquí entran la raqueta, el poner un recipiente y las pelotas vayan dentro del recipiente, o pelotas que se pegan a un velcro, como, se me fue el nombre, que es a ti, como tiro al blanco, algo así. Entonces va este tipo de relacionados. Entonces, atrápame la pelota, juguemos, pásame la pelota. Entonces, todo eso es una coordinación visomotora, visomanual. Conductas perceptivo-motrices son aquellas de estructuración de espacio temporal, ejercicios de reconocimiento derecha-izquierda, su eje corporal, conceptos básicos, posiciones, estructura rítmico-temporal, ejercicios de desplazamiento con ritmo, que incluso hay bastante tipo de estrategias respecto a esto. Voy a quitar esta barra. A ver, entonces la reeducación gestual dígito manual es el otro paso, que es la finalidad de mejorar la precisión en el empleo de la mano, evitando sinestesias, perfeccionando la disociación digital, la flexibilidad de los movimientos digitales y adaptando movimientos manuales al ritmo. Con las manos podemos realizar 3 tipos de movimientos: simultáneos, al mismo tiempo, alternativos, hacer uno, luego el otro, y disociados, ¿ok? La reeducación visomotora, en cambio, es aquella que tiene como finalidad adecuar los movimientos de la mano con la percepción visual, mejora las dificultades derivadas por el inadecuado soporte del lapicero, que lo vamos a hablar más adelante, mejora la fluidez y eficacia de la pinza escritora y mejora las deficiencias motrices derivadas de una dominancia manual o mal establecida. Hay niños que ya van a ser a veces totalmente zurdos y los profesores les hacen que se hagan diestros. Recordemos que debemos respetar esta afianzación que hay. Y si un niño ya tiene tendencia, supongamos, de las 10 actividades, me las hace 8 con la derecha y 2 con la izquierda, puedo fortalecer para que se vaya ya determinando la lateralidad. Ahí sí, yo no estoy cambiando la lateralidad, estoy fortaleciendo su lateralidad para que sea definido. Tenemos ejercicios, por ejemplo, del perforado, picado, recortado, rasgado, modelado, ensartado. Entonces, aquí va y lastimosamente que hay algo muy importante, que todos los niños que van a recibir la educación o el homeschool o la educación virtual pequeños, tendría que su escuela, su casa, estar bien adaptada para hacer este tipo de procesos. Son cosas tan simples, pero entender que esto tan simple es importante, es muy importante para todo este proceso. La reeducación... Una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando los no tienen una lateralidad definida todavía, ¿cómo se trabaja? O sea, ¿que debemos afianzarle más de un lado o cómo? ¿Qué estrategias nos recomiendas? Deberíamos evaluar la lateralidad antes de tomar una decisión. Ha habido momentos que a mí me ha tocado evaluar a niños de 3, 4 años que han venido porque escriben con las 2 manos y he tenido que evaluarlas en diferentes días o en diferentes espacios para poder yo determinar, tomar una decisión que no afecte su desenvolvimiento. Entonces, la lateralidad va inmensa en muchas cosas y se les puede mandar a evaluar a la mamá, decirle, a ver, ¿con qué mano está comiendo? ¿Con qué mano se limpia al momento que va al baño? ¿Con qué mano coge un objeto? ¿Con qué mano coge el teléfono para decir aló? O sea, hay muchas cuestiones varias actividades que se pueden evaluar. No solamente puedo decir que para determinar que es diestro, tiene que escribirlo, no, tiene que escribir, tiene que coger, tiene que atrapar, tiene que recortar, tiene que, no sé, a veces le digo, mira, haz este ejercicio de manera que el pulgar está topando todos los dedos y veo con qué mano está haciendo. Toparse el dedo con la nariz, son actividades que no necesariamente está con la parte de escritura, pero ya nos dice cuál es su predisposición. Por eso sí deberíamos evaluar para cuál es su predisposición, para qué tipo va a ser.
si es diestro o zurdo. Es como la gimnasia cerebral, ¿no? Sí, bueno, pero en cuestión o sea, es más o menos, ¿no? No tal como es. A ver, entre sí y no, porque la gimnasia cerebral, recuerden que estamos en una gimnasia cerebral, a veces se trabaja frente a un espejo, o si no, siempre lo hacemos de los dos lados. La gimnasia cerebral nos ayuda a estimular los dos hemisferios cerebrales. Y por eso les cuesta mucho a los niños, por ejemplo, si hago así para un lado y luego para el otro lado dentro de un espejo, miren, estoy haciendo un ejercicio de gimnasia cerebral, pero no necesariamente estoy estimulando mi mano derecha, estoy estimulando las dos. La gimnasia cerebral ayuda a estimular las conexiones neuronales que tenemos para estimular estos dos hemisferios, como les mencionaba, pero no para estimular la lateralidad. Por ejemplo, si hay un niño que que tiene ojo vago, que obviamente esa área le compete a un oftalmólogo que no todos están expertos, y eso también hay que entenderlo. Hay cosas que yo fortalezco, es que juguemos a los piratas. Le tapo el ojo que necesito, perdón dicho, le tapo al que ve bien o al que no tiene problema y que vea con el que tiene dificultad, porque el ojo vago es aquel ojo que no está funcionando al 100%. El ojo, como bien lo dice, es vago, o sea, deja que el otro ojo lo haga. Y esto también puede ser una dificultad y un cansancio al momento de leer. Bueno, de reeducación grafomotora. La grafomotricidad significa movimientos gráficos realizados por la mano y que tienen el fin de realizar la escritura de una forma correcta. Esto pretende educar y corregir movimientos básicos que intervienen en la escritura y la escritura disgráfica, que se ve atenuada en la medida que el niño tiene un adecuado control grafomotor y gráfico. Miren, para reeducar la parte grafomotora tenemos que hacer estos tres ejercicios en estos tres grupos. Ejercicios de control de líneas rectas, que pueden ser por pincel, en pautas. Ahí van los ejercicios que las profesoras parvularias a veces mandan. Están cayendo de las nubes las gotitas, unan con puntos, vamos trabajando líneas de aquí a allá, izquierda, derecha. Ejercicios sobre el papel sin rayar también van ahí. Ejercicios de control de líneas onduladas o curvas, lo que son los bucles, las ondas. Ejercicios de calcado, que esto por lo generalmente a veces los profesoras no lo hacen, pero es parte de la reeducación grafomotora. ¿Qué quiere decir reeducación? Es que si un niño tiene disgrafía, vuelvo atrás, reeduco ese proceso para que a futuro no tenga dificultades. Pero si yo, como una docente de primero, de inicial 2, puedo trabajar todas estas áreas, mis alumnos no van a necesitar reeducación porque no van a tener disgrafía, ¿sí? Una consulta, ¿hasta qué edad se puede hacer esa reeducación? La reeducación, la reeducación, volvemos a repetir, no hay edad, porque si un adolescente tiene disgrafía, lo que sí le va a hacer absurdo al adolescente es estar haciendo ejercicios de guaguas. Eso le va a causar un poco de dificultad, especialmente en la parte de disgrafía, porque tiene que hacer este tipo de ejercicios para mejorar trazo. Normalmente hay pocos que tienen, letra de doctor, pero sí, hay que reeducar en nivel que los encontramos. Yo hago bucles. A mi edad, a veces me pongo a hacer bucles, y de esos bucles incluso me va saliendo ya mandalas. ¿Sí ven? Entonces, claro, para un adolescente decirle haz bucles como los chiquititos, que 1, 2, 3, pero si yo le digo, mira, necesito que hagas un mandala, ya estoy trabajando estos ejercicios porque hay líneas rectas, pueden haber líneas curvas, o le puedo dar un modelo de mandala muy básico y que lo haga más elegante, más sofisticado. ¿A qué le llama bucles? Bucles son estos ejercicios, ya voy a rayarlos, son estos. Por ejemplo, estos, como las ondas, los bucles. Ya. Entonces a veces hacen esto, como con lo que necesitamos para la F, la E. Entonces pueden ser grandes, pequeños, dos grandes, se puede trabajar series, se pueden trabajar lateralidad, porque puede ser para arriba o pues para abajo.
Es aquí como le llamamos caligrafía. Ah, bueno, pero nosotros son los ejercicios. Claro, Okay. cuando la caligrafía más está, ya hay libros, cuadernitos de caligrafía que especialmente están para la parte que es de la letra cursiva. Digamos, ya, la reeducación de la letra. Aquí ya estamos entrando en una parte más, un proceso más fuerte, que es la letra deficiente, es el aspecto que más se destaca en una escritura disgráfica. ¿Por qué? Porque si tiene mala letra ya hay una presunción de disgrafía. Y se trata de gestalizar cada letra, cada una de las letras o grafemas hasta que el niño tenga una imagen mnémica adecuada de la forma correcta del símbolo. Recuerden que la letra es un símbolo, es un símbolo. Si nosotros decimos la M, para nosotros la M es esta, ¿no? Es esta. Pero en otro país la M o la forma de escribir mamá es diferente. Entonces depende mucho del contexto cultural en que nos encontramos. Pero bueno, la buena forma de las letras que tiene que ser asimilada es automatizar. Esto es un proceso de automatización y que cuesta mucho trabajo en las personas disléxicas, ¿no? Entonces, que me digan a mí barco, la persona que no tiene dificultades lo escribe directamente, pero aquella que no, como que se queda pensando, a ver, porque nos cuesta, como les decía, la velocidad del procesamiento y luego hacerlo correctamente, porque ese proceso no está automatizado. Cuando ustedes dicen, es que se olvidan las tablas de multiplicar, no es que se olvida, el proceso no está automatizado. Cuando no sabe que tiene que, por ejemplo, y que me estoy adelantando para cuando hablemos de la discalculia, por ejemplo, y que tiene que ser 3 por 3, aquí va el 9, 3 por 2 son 6, 3 por 1 empiezo desde acá, ya no desde aquí. Entonces, esto es un proceso de automatización. Y no está en la discalculia también instaurado, porque el proceso no se graba, no va a una memoria de largo plazo y no tiende a ser automatizado. Para este tipo de dificultades en la reeducación de la letra tenemos estos ejercicios sobre la pizarra, sí, ejercicios psicomotores y ejercicios sensoriales. Por ejemplo, dibujar de gran tamaño las letras una a una. El niño repasa varias veces, es lo que hace en la parte parvularia, que les pone en cuadritos. Ahí está esto, pronunciándolo, completar el modelo, copiar el modelo, reproducirlo en la pizarra. Hay niños que no les gusta pasarlo a la pizarra. Miren, yo tengo esta pizarrita, déjenme ver. Otra vez, ¿cómo me veo? Aquí, ya. Miren, esta pizarra cuesta aquí creo que $17. Hay niños que a veces se molestan por escribir, pero si lo doy en un aspecto pequeño, estoy hablando especialmente de la parte terapéutica o para madres, el que coja el lapicito y que incluso va aquí y lo escriba, veamos si me sale bien, el 1 o el 2, bueno, no sé si lo escribí bien, y lo pueda borrar. No sé, a ver, déjenme ver, aquí lo aplasto y se borra. Entonces ya empieza a ser una estimulación para ellos. Ejercicios psicomotores que son el de reproducir las letras en el aire, dibujar en el suelo o en la arena o con la plastilina, porque estamos trabajando motricidad. Y en los ejercicios sensoriales que repasar letras en tamaños, letras de menor tamaño, copiar un modelo, dibujarlas de memoria. Sistematización escritora es cuando un niño ha interiorizado las letras y empieza a practicarla de forma más intensiva. Tenemos la ejercitación en copias pequeñas, no intensivas, copiar 2 o 3 renglones de un modelo, ejercicios de repasado de frases, realizar pequeñas composiciones escritas sobre temas sugeridos, composición escrita a partir de un dibujo, dictados breves con frases cortas. Para el ejercicio de perfeccionamiento de la escritura, hay trastornos en la ligadura entre las letras, esto que hacen malas uniones, separaciones. Entonces, dibujar las líneas paralelas. Entonces, uno de los tipos de ejercicios que se hace es poner una oración en todo seguido y ellos deben poner una línea donde va el espacio. Ejercicios de ondas y bloques, tirar el pelo paralelo, bueno, trastornos de proporción cuando son tamaños, ahí es importante trabajarlo a veces yo utilizo los cuadernos de 2 líneas o los cuadernos cuadriculados. El de una línea en trastornos de proporción no me sirven hasta que primero no pase por una de doble línea.
De ahí podría pasar a lo otro. Trastornos de inclinación, a veces los trastornos de inclinación están porque la rotación de la hoja no está, o la dirección de la hoja no está totalmente bien realizada. Y trastornos de espaciación, que también los tenemos, lo tendrán esto, si no, no me va a alcanzar para hablar los otros temas. Trastornos de precisión, posición de la mano, soporte múltiple, crispación de los dedos, como nosotros vamos a hacer, utilizando posición de barrida y posición de empeñadura, ¿no? Empuñadura. Aquí están unos ejercicios, como les decía, miren cómo trabajamos la parte visomotora, visoespacial especialmente, la parte visoespacial. Miren cómo se puede hacer la relajación y los ejercicios de las manos, identificando. Como les decía, yo trabajo con la terminología de pinza de Don Cangrejo que he inventado. Le digo que tiene estas dos tenacitas, a veces las cojo las chinchetas o yo les digo chinchetas, pero no sé cómo, que son las pinzas para colgar. También nos sirve para fortalecer, pero me refiero a ese que tiene como un clavito y se lo pincha en el corcho. Chinchetas. Tachuelas. Las tachuelas, pero las que son larguitas. Ajá. Ya, entonces eso también nos ayuda, pero siempre y cuando el niño trabaje. Y si yo le pongo, y que hay en una lámina del Enfócate, le pongo a hacer esto a un niño que tiene puro puntitos, voy a hacerla más grande, mejor, se vea mejor. A ver, hagamos esto. Entonces yo le pongo puntitos en una lámina, perdón mis puntos, y le hago que con la chincheta o con, que ya otra vez se me olvida el nombre, con la tachuela, lo vaya poniendo justo en el punto. Estoy trabajando pinza motora, fortalecimiento de la pinza, estoy trabajando coordinación oculomotriz, estoy trabajando fatiga y estoy trabajando atención. Yo lo hago con un plato de unicel y con palillos, los palillos de madera. Así es. Y ahí formo lo que es las figuras, en este caso. Así es, a mí me gusta mucho cuando no sepan algún ejercicio de cómo fortalecer, entren a Pinterest y van a ver increíbles cosas que se pueden hacer. Yo nunca, ni les soy sincera, yo nunca he hecho tulipanes, me encantan los tulipanes, tuve la oportunidad de viajar a Holanda, a Ámsterdam, y me enamoré de los tulipanes, traje semillas de tulipanes, se me dieron 2, 3 tulipanes, y me enamoré de los tulipanes. Y cuando un día, recientemente, quería hacer un proyecto con un niño, buscábamos actividades para hacer en papel. Y sale tulipanes en papel. Y ahora soy experta en tulipanes de papel. Entonces, miren, hay una increíble cantidad de actividades que podemos hacer. Y esta de acá, miren, ¿se acuerdan que les hablaba sobre los ejercicios de mano? Ahí tenemos increíbles ejercicios que lo podemos hacer con plastilina, poner en un globo harina o poner arroz. Podemos hacerlo incluso con ligas, las que son de estiramiento. Recuerden que a veces la mala postura de nuestra muñeca o inclusive de nosotros cuando utilizamos mucho el mouse, nos puede dar el síndrome del túnel carpiano. Entonces, estos ejercicios, además de ayudar a una tonicidad y relajación muscular, evita también del túnel carpiano, la dificultad. Normalmente, miren, un niño entre 1 a 1 año y medio hace este tipo de agarre cilíndrico, luego va el digital pronado, luego la pinza cuadrúpede, hasta cuando ya llega a los 4 años y medio en adelante, ya tiene que estar instaurada la pinza trípode o la tridigital, que es la correcta. Aquí les puse un sinnúmero de fotos y me pareció increíble que no le había visto. Imagínense, de una media sacan para que solo salgan los 2 dedos y el tercero ya no tiene cómo entrar. O sea, de ley el tercero va de soporte, ya no entra en la sujeción. Miren la cantidad de formas que hay para correctores de pinza escritora. Yo tengo los de acá, estos de acá que son de colores. También es increíble. Miren, aquí incluso me pareció agradable que todo el mundo a veces tiene este tipo de pinza. No es pinza, se me fue el nombre de esta cosa negrita.
y podemos trabajarlo con eso. La disortografía. La disortografía es un trastorno de la escritura en cuestión de la parte ortográfica. Es un trastorno del neurodesarrollo de posible base genética, como decíamos en la dislexia, o sea, puede ser genético o no. Es una disfunción en el área supramarginal que dificulta los procesos de la escritura correctos y automatizados. Si ven que la palabra automatizado salen todas las disgrafía, dislexia, discalculia, disortografía, porque no se automatiza. Causa trastornos en el aprendizaje de la ortografía, la gramática y la redacción, a pesar de su coeficiente intelectual normal y un buen rendimiento académico. Entonces, miren, por ejemplo, yo sí tengo disortografía, tal vez no en un nivel tan elevado, pero como les mencionaba, me cuesta tanto hacer esto de la redacción y obviamente las reglas ortográficas me cuestan. Entonces, hay algunas que me las sé, mientras voy estimulando a mis guaguas, yo también voy trabajando. ¿Cuáles son las características? Que no desaparecen en progresión de la escolaridad. Entonces dicen, ya cuando es adolescente mejorará. No, este adolescente continúa con las mismas dificultades. Las dificultades para fijar formas ortográficas, dificultad para producir textos y existen conversiones o sustituciones de grafemas. Miren, aquí les puse justo un ejemplo de un diagnóstico con disortografía. Cuando hicimos el dictado de las palabras, miren cómo hay que la mayoría son de disgrafía. A ver, aquí. Cambiemos de color, vamos a un azul. Entonces, miren, regla ortográfica, valiente, bolsa, bueno, aquí está algo que es una agregación que puede estar la genio por la G, zanahoria, y lastimosamente hay algo que aquí me ha pasado mucho y que les dije, nosotros no estamos haciendo una utilización adecuada de las palabras, pronunciación adecuada. Decimos zanahoria y es zanahoria. Lluvia, yegua, balanza, llevar, coger, venir, llave, con la B, vulgar, la B, bomba, una M antes de P y B. Entonces, miren, tenemos confusión de letras de estas. ¿Y la disortografía sí mejora? Claro que mejora. El proceso de automatización es un poco difícil de trabajarlo, pero no puedo trabajarlo solamente la regla ortográfica, debo trabajar memoria. Porque si el proceso no se automatizó, quiere decir que no tenemos buena memoria y por eso no se automatiza, porque necesitamos estrategias para mejorar la memoria y adquirir esta destreza. Entonces, sí se puede mejorar todo lo que es disortografía. Y miren, yo aquí he tenido una falta ortográfica, he puesto disortografía y nadie me corrigió, pero bueno, ahorita me doy cuenta. Entonces, miren, ahí va el pese que yo lo leí y según yo, y esa es la parte de nuestras dificultades. Entonces, sí se puede mejorar, porque ya voy a explicarles en la intervención cómo vamos a hacer para mejorar esto. A ver. Miren, ¿qué actividades vamos a hacerlo para trabajar la intervención? Entonces, primero es importante no trabajar todas las reglas ortográficas al mismo tiempo, sino una por semana. Yo sé que hay bastantes, pero podemos empezar con las básicas, que es, por ejemplo, la utilización de la R y la doble R. Entonces, ¿cuándo se escribe con una R? ¿Cuándo se escribe con doble R? Por ejemplo, nunca una palabra empieza con doble R, jamás. Por ejemplo, rosa nunca va a ser rosa o ratón. Y me cuesta pronunciar la doble R. Miren, entonces 2R cuando está en medio de vocal y vocal o vocal y consonante. Una R cuando el sonido es fuerte o una R cuando el sonido es débil. Miren, entonces ahí le digo, lee las palabras como están, se va familiarizando, luego de que se vaya familiarizando, le voy. Hay cosas que yo hago y me ha servido mucho a mí por mi dificultad de decirle, mira, si yo pongo parrilla o parrilla, o sea, hago hasta una exageración en el sonido. Por ejemplo, sonrisa o sonrisa. Entonces ya voy ayudándole a discriminar. Tarrina o tarrina, charco o charco. Entonces voy enseñándole
a discriminar. Esto me ha ayudado a mí bastante para trabajar esta área de la parte ortográfica. Acá. Miren, otra regla ortográfica, la M siempre va antes de la P y la B. Entonces, por ejemplo, le digo, a ver, piensa en palabras que tengan la M y la P. Entonces, tambor, campaña, compañía, timbre, hombre. O yo puse esta de la R porque si nosotros como docentes dimos un día una clase como terapeutas de la utilización de la R y la doble R, no demos por sentado que ya aprendió, porque la dificultad que tiene es de memoria, de automatizar las reglas ortográficas. Entonces, tengo que, tal vez, después de 2 días, 3 días o de la siguiente semana, hago un recordatorio y hago un dictado, o le digo otra vez, escribe, para ver si ya automatizó, ya entendió la regla. Entonces, mire, arruga o arruga, terreno o terreno, pizarra. Entonces, ahí incluso le digo, mira, te dije que la R nunca puede empezar una palabra con doble R. Entonces, si tú pones rodilla, está mal. Otra más que está aquí, mire, rosa. Entonces, ya de una le enseño que estas ya pueden tener un visto porque solamente va con una. Igual, jamás una palabra termina en doble R, incluso cuando termina en R, con vocal, pues en ir es un verbo. Entonces, miren, ya le estoy enseñando. Entonces, ya le estoy, otra, aquí. Entonces, miren, ya incluso minimizo las oportunidades de error que pueda tener. Aquí, y como les decía, para identificar que me comprendieron la regla ortográfica, a ver, enciérrame las que están mal escritas. Entonces, por ejemplo, campana está bien, entrada está, y dice, aquí está mal porque está la E. No, pero en cambio no está está la T, no está la P ni la B. Entonces, no está. Aquí sí, miren, trompeta, tranquilo, bombona, tambor, canción, pentágono, cóndor, pantano, empanadas, trampero. Aquí, ¿sí ven? 100 pies. ¿Perdón? 100 pies. ¿Dónde está? La última. Temperatura también está mal. De la última columna. Exacto. Ahí. 100 pies. ¿Por qué está? Ahí está bien. La M antes de la P. 100 pies. De acuerdo a la regla ortográfica. Campamento. ¿Cuál? Empanadilla. Campamento. Campamento. Ajá. Son 6. Ya tenemos 4. Temperatura. Arriba. Ajá. Tenemos 5 y nos falta 1. Incluso hay niños que a veces dicen, no, ya terminé, ya no hay más. Entonces digo, como no hiciste con detenimiento, recuerden que tienen que hacer una por una. Aquí es Zambonda. Aquí no está la M después de la B. Y ya tengo las 6. Sí. Ya, vamos, pasemos. Miren, entonces aquí incluso le digo, a ver, ponle la M. Viento, está la T, entonces va la N, no va la M. Entonces, viento, tiempo, sí está la P. Lengua, mundo, entero, hombro, bambú, está la B. También está la B. Siempre. Entonces, ya cuando voy a calificar, digo, mira, acuérdate lo que habíamos visto. Incluso le digo, mira, aquí está, o le puedo subrayar y le digo, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Identificar. Ya, esta es la regla, creo que es la más fácil de asimilar, la M antes de la P. Por ejemplo, palabras con bu, bur y bus. Entonces, miren, incluso las palabras están con una negrilla más fuerte. Le digo que escriba palabras con este tipo de unas frases con este tipo de palabras, que encaje estos 2 tipos de palabras dentro de una oración. Palabras terminadas en bilidad. Todas las que terminan en bilidad van con B. Entonces, y por lo general son con adjetivos derivativos. Por ejemplo, accesible, accesibilidad. Asequible, accesibilidad. Confortable, confortabilidad. Débil, debilidad. Durable, durabilidad.
A ver, algo que aquí voy a hacer un paréntesis es que yo siempre les digo a mis pequeños que recuerden, déjenme poner la pantalla, ya. Yo a ellos siempre les digo que recuerden que es ga, ge, gi, go, gu. Así les explico. Porque lastimosamente, y esto es lo que nos pasa en terapia, cuando trabajamos con la C, es ka, ke, ki, ko y ku. Deben aprender que esta diferenciación entre la ge y la gi es otra forma de escribir. Y les digo que esta suena igual que esta, pero que tiene regla ortográfica para saber con qué se escribe. ¿Sí? Esta incluso va más por una memoria visual. Y también les digo a ellos, como les mencionaba, a ver, vamos acá. Les digo que esta es la we y la wi con la diéresis. Entonces, voy, por ejemplo, voy a borrar aquí y le digo, si yo voy a escribir pingüino, pongo pingüino. ¿Cómo se lee? ¿Dicen pingüino? No, ¿cómo está escrito? Acuérdense, en gage, gigo, gu. Dice ahí pinguino. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué le hace falta? Le hace falta los puntos. Entonces, esa para mí ha sido una forma muy interesante y que lo han podido reconectar correctamente para que entiendan esta dificultad que tienen y cómo poder ir mejorando. Volvemos acá. Entonces, miren, palabras que empiecen o que tengan ga, ge, gi, go, gu, ge, gue, gui, luego vamos a la completación. También son importantes, recuerden, vuelvo a repetir, que trabajar otras áreas. Miren, eso, sombra, palabras con sinónimos y antónimos, también nos sirve dentro de las reglas ortográficas. Me dirán, María José, ¿pero por qué? Porque a mí me sirve. Si yo no puedo decir accesible, tal vez digo, es fácil de acceder o busco una palabra similar o sinónima que me ayude y no me estanque en esa palabra. El uso de la H, por ejemplo, todas las palabras que empiezan por we, wi, ya y ye van con H. Entonces, aquí identifica las palabras, luego las clasificas, incluso está el sonido, el gráfico. Ahí están las mismas que les había dicho, la gage, gigo, gu, kake, kiko, ku, zase, siso, su. Todas estas las podemos encontrar dentro. Mira, para mí estas son muy importantes, como que las más básicas que deben trabajarlo en la parte de ortografía, y de ahí vienen las palabras que llevan tilde, que todas las agudas que terminan en ON, las esdrújulas, utilizar uso de mayúsculas, uso del punto, nombres propios con mayúscula, todo eso entra dentro de, creo que sería lo básico que debemos aprender para no evidenciarse. Claro, reglas ortográficas hay un montón, pero bueno, ahí pueden ser como que las más generales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? Una ¿sí? Pregunta. ¿Me escuchas? Sí. ¿Tú hay... No, ahora sí. No escuchamos. Estaba entrecortado. La G, no sé si yo lo estoy haciendo mal. ¿No me escuchas? Ahí. Bueno, la voy a hacer por el chat, ¿sí? Y al final la respondes. Al final, sí. ¿Me escuchas? Es que te escuchamos entrecortado. Sí, al final. Ya, ok, al final. Sí. Listo. Entonces, volvemos a hacer un paréntesis en lo que es la evaluación diagnóstica. Para la evaluación del diagnóstico, recuerden, como habíamos dicho ayer, debemos basarnos en el DSM-5 o en el CIE-11, construir la historia evolutiva, los antecedentes familiares para poder descartar si es a nivel genético, los informes que pueden estar, informes de los docentes que nos dicen qué dificultades pueden haber, las calificaciones, el perfil del lenguaje, evaluar tantos como es su conciencia fonológica, en caso de los pequeños, el perfil de lectura y escritura. Esto, y bueno, y más el coeficiente intelectual, deben ir de cajón en una evaluación básica psicopedagógica. Instrumentos de evaluación. Lastimosamente, y por el tiempo, y muy difícil que lo hagamos la siguiente clase, y no está dentro del, ojalá espero que hagamos algún
sería el éxito hacer un diplomado solamente en dislexia porque es un tema maravilloso y grande, grande de aprender. Pero estos son dentro de los test que se evalúan. Les estoy dando los test más actualizados. El PROLEC sé que evalúa, miren, todos los procesos que tiene, semánticos, gramaticales, identificación de letras, procesos léxicos. La aplicación es individual, pese a que se puede hacer de una manera colectiva. No, perdón, el PROLEC se puede hacer colectivo, el PROLEC no, porque tienes que evaluar cómo leer. Y este es ya revisada, tiene una duración entre 20 a 40 minutos, de 6 a 12 años, que les había mencionado. ¿Cómo quito esto? No sé. Ay, no sé. Voy a ponerle, le iré moviendo cada vez que necesite leer algo. Entonces, el PROLEC CR es un test automatizado. El anterior era el PROLEC C, pero ya salió el PROLEC CR, que es un test automatizado que yo aplico, ingreso en la plataforma de T-Ediciones y digito los resultados y me da el perfil. Pero nada más, este es para secundaria y bachillerato, ¿no? Sí, de 12 a 18 años. ¿Y el anterior es el de primaria? Sí, primaria, de 6 a 12 años. Este es muy completo, los dos tienen los mismos componentes y me parece increíble porque, como les decía, se evalúa la parte de procesos semánticos en textos expositivos, narrativos, orales, juicios gramaticales, de estructura, como leen los signos de puntuación, todo eso tienen los dos. Además que es del mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer les mencionaba de Cuetos? Miren, Cuetos está aquí como parte del que hizo el test, acá también está Cuetos. Cuetos es increíble. Cuetos también está en los procesos de escritores, entonces Cuetos debe ser una eminencia para nosotros los psicopedagogos en que es increíble. El PROEX que les había comentado y el que puse las láminas es el de procesos de escritores, es de 8 a 15 años. Sin embargo, aunque dicen a 15, yo podría evaluar hasta los 18, el mismo test. Ya no ocupo los baremos, pero ya puedo determinar todos los errores que puedo encontrar en la parte escritora, ¿sí? Ya no le puedo poner como una escala con baremos y saber en qué nivel se encuentra, porque ya no está dentro de la edad, se evalúa a una de 17 o 18 años, pero por medio de la aplicación yo puedo saber en pseudopalabras, en que si tiene disortografía, en retención, en signos de puntuación, claro que me puede dar el test. El PLON-R, cuando tienen dificultades a nivel de pronunciación, a nivel fonológico, contenido de 3 a 6 años. El PLON-R es de 10 a 12 minutos, es totalmente rápido de aplicar y no necesita mucho material, a más que su libreta de estímulos, y es muy bueno, y no solamente los psicopedagogos podríamos hacerlo, pueden hacerlo incluso las chicas de parvularia para tener una idea de cómo está su grupo. ¿Este para qué es? El test es de lenguaje, evalúa la detección de alumnos de riesgo para que vayan a necesitar terapia de lenguaje. Ok, gracias. El DCTJ que les había mencionado, que es la detección de dislexia en niños, que es de 6 años y medio a 11 años y medio. Definitivamente yo no lo puedo aplicar pasado esa edad porque de ley necesito tener los baremos para saber si tiene riesgo o no de dislexia. Mide 12 pruebas y que es muy bueno. Este es como que el único que hay. A base de este están haciendo una estructuración para el de detección de dislexia para adultos. El IPTA. Debe haber una formación específica para aplicar esas pruebas. Te comento que hace 2 años, si no estoy mal, con Verónica hizo el congreso en dificultades de aprendizaje y yo hice todo lo que es la aplicación de este test. Hice un taller específico de este test y del PROLEC. Hicimos la aplicación, les di casos, les llevé casos, les di las láminas para que puedan ir haciendo, lo fuimos haciendo. Pero sí, o sea, sí nos tomaría en aprender a aplicarlo
es un proceso largo. O sea, a mí que más me encantaría hacerlo, pero no tenemos tiempo para poderles explicar cómo es cada test. Pero como les dije, estoy totalmente abierta. Recuerden visitar nuestra página, darle like, a veces publicamos muchas cosas como @Centro Bellaterra y puedan ir conociendo sobre todo lo que hacemos. Súper. Sería bueno que hiciera una formación para aplicarlo. Sí, sí sería muy bueno. Sinceramente sí sería bueno porque por lo menos nosotros que estamos en el área psicopedagógica deberíamos aprenderlo, aplicarlo correctamente, a identificar las dificultades y a función de eso hacer un plan de intervención. Y más que todo utilizar test actualizados, porque por ejemplo, no sé si alguien me recuerda, no me acuerdo si es Tecla, un test que igual evaluaba la parte lector, escritora, se me fue el nombre. Ya, pero ya es muy antiguo, entonces ya han salido nuevos tests y no podemos nosotros seguir evaluando, por ejemplo, y me ha llegado a mí informes que evalúan el coeficiente intelectual con el test de Raven. El test de Raven se puede aplicar cuando las personas no han sido escolarizadas, incluso en la escala de Wechsler tenemos el no verbal para aplicar, o el de matrices, o al menos ahora salió el Tony, si no estoy mal, salió hace 3 años. Es caro, pero es increíble ese test. Igual el BAT-7, que mide otro tipo de aptitudes para la parte cognitiva. Entonces no podemos quedarnos ahí. Una vez me llegó con SASO, es un test de la era de la chispa. Entonces, no, y al menos un tema que es tan delicado como el coeficiente intelectual, deberíamos estar a la par, incluso para que cuando nuestro informe tenga que ser validado por la UDAI o el MCP, no tengan dificultades porque utilizan las escalas que son actualizadas. El IPTA igual es para dificultades de lenguaje, este es para dificultades también de lenguaje, el Peabody. Bueno, estos, por ejemplo, yo no los manejo. Quien los maneja es mi terapista de lenguaje. Entonces, conjuntamente vamos viendo, porque aquí ya la población es más pequeña y entra en el caso de una dificultad de pronunciación, de articulación fonológica, lo hace la terapista de lenguaje, no la hago yo. El test de Peabody que les mencionaba, el NCOLEB, que es igual para comprensión lectora, hay dos NCOLEB, primaria y secundaria. El test de MacArthur, inventario para el desarrollo comunicativo, de 8 a 30 meses. Imagínense, en tan pequeñito ya podemos ir viendo ciertas cosas. El test de comprensión de estructuras gramaticales, de 4 a 11 años. Lo que yo hago, y es algo que me ha servido bastante, es que si bien es cierto, a veces hay test como el de acá, de 8 a 30 meses, y acá de 4 a 11 años, a veces yo busco los test y ventajosamente TEA te da ya los perfiles, cómo van a salir, qué test abarca un poquito más de edad, de manera que mi inversión, si es un poquito más fuerte, pero el rango de edad de aplicación del test es mayor, es más larga. Entonces no hago una doble inversión en adquirir un test de 4 a 8 años y otro de 8 a 15 y otro de 16 a 18. ¿Sí me entienden? Entonces, eso tenemos que también analizarlo. Bueno, a mí me gusta ser muy analítica, muy sintética, analizar, sintetizar todas mis opciones para poder adquirir un test. Entonces, por eso es lo que les puedo recomendar. El BAIRES, actitud, ¿verdad? El ProLeer, en cambio, este es de manual moderno. Mire, ProLeer. Tenemos el Facilito, de manual moderno. Tenemos ahora en programas de estimulación. Aquí están programas de estimulación que son online. Entonces tenemos el Estimula, que es de TEA. El ABC son libros que los tenemos para trabajar dislexia, especialmente la confusión de B, D, P y T, que se puede trabajar a partir de los 5 años. El OLE,